¿Alguna pregunta? Yo tenía unas cuantas preguntas. Número uno es, la primera es para James. Viendo los distintos modelos, dicen que las fundaciones están proporcionando subvenciones para este tipo de esfuerzo, pero también estaba diciendo que esto es apenas el inicio. ¿Eso es nuestra realidad? ¿De verdad apenas estamos en el inicio o estamos en la recta final en cuanto a si esto va? Esto es a largo plazo y todos tienen que ver distintas formas de hacer esto a nivel internacional, ya que no hay esta cultura a nivel internacional de las subvenciones por fundaciones, etcétera. Vamos a tener que buscar todas una serie de distintas soluciones. Creo que tiene que haber este modelo de relaciones que sí funciona en lugares como Holanda y España y Malasia, donde el periodista se enfoca en analizar en forma mucho más profunda, dedicándose a un porcentaje pequeño del público que ayuda a subvencionar estos esfuerzos. Y eso parece que le funcionó al New York Times, porque ellos reciben la mayoría de sus fondos de un porcentaje muy pequeño de sus lectores. O sea, el 10% del público, de su público, es lo que aporta el 90% de los ingresos. En cuanto a esa realidad virtual, ¿cuánto tiempo se tarda en capacitar a la gente? ¿Y hacerlo cuánto tiempo? Bueno, ¿y puedo darle un poquito de seguimiento? Porque la pregunta mía era, ¿cómo decide uno? ¿Sí o no? La inversión en cuanto a tiempo y energía es viable. Uno toma esa decisión en base al público al que quiere llegar o en cuanto a la narrativa. ¿Cómo decide uno utilizar estas herramientas? Creo que la narrativa en sí lo va a dictar. ¿Y quién es su público? ¿Cuánto tiempo? Bueno, Gwinnett, esto no se puede hacer a menos que tengan alguien que de verdad entiende cómo trabajar en este mundo virtual. Ella se lo conoce a fondo. Ella trabajó con 2 estudiantes de informática. Eran estudiantes de todas las disciplinas, de idiomas, uno de estudios afroamericanos, unos de periodismo, otros de relaciones públicas. Fue una mezcla increíble, pero trabajó con 2 estudiantes para realizar la primera narrativa. Eso se tardó todo un verano. Afortunadamente, Cristina Guerra también llegó a participar, y ella es una estudiante y ella es lo que hizo toda la... Es como crear una película. Si uno dice, quiero hacer un video sobre esta narrativa, uno puede hacer lo mismo con esto. Porque trabajando con las cámaras es igual, la redacción, la edición es igual. Para nosotros, la razón que queríamos intentarlo es que hay tantos chicos que queríamos dar a conocer sus narrativas. Por la situación de Christopher Thomas nos desviamos un poco, pero el plan original era de incluir a los jóvenes, que ellos siguieran anónimos, pero que ellos pudiesen contar qué fue lo que les sucedió, si los tenían en confinamiento aislado, para darlo a conocer al 100%. Claro, con la práctica le va muy rápido. ¿Estás ahí? ¿Qué piensas en cuanto a cuánto se tarda esto? ¿Me escuchan? Perfecto. Yo quisiera decir que las destrezas iniciales para desarrollar esto no se tienen que aprender cómo construir eso, porque hay todos estos activos gratis que uno puede subir al proceso.
Y es un proceso bastante sencillo. Lo que uno tiene que aprender a hacer es cómo mover los objetos y saber cómo colocarlos y utilizar Google Maps y verificar que eso sí es la realidad. Entonces las cosas se pueden hacer de forma bastante rápida si no se tiene que desarrollar algo desde cero. Por ejemplo, sí se tarda si uno está creando algo para duplicar una realidad, pero el chico donde se rodeó las cosas para crear esas imágenes, tanto las internas y externas, eso probablemente nos tardamos 10 horas cuando uno ya sabe lo que está haciendo, pero aprender cómo construir eso depende mucho si está acostumbrado a usar las herramientas de modelos de 3 dimensiones. Yo ingresé como una novata y me fascinó tanto que yo misma me enseñé cómo hacerlo y hay toda una serie de cursillos que te enseñan cómo hacerlo. En cuanto a si la narrativa es la indicada o no, donde es importante la anonimidad, es importante porque los chicos, los personajes pueden dirigir, hasta se pueden utilizar sus voces. Ellos le ayudan a desarrollar el escenario en que se va a dar a conocer su narrativa. Y hay 2 otros puntos importantes. Uno, cuánto cuesta. Winnet ella cree totalmente en todas las fuentes abiertas. Y para producir esto, utilizando fuentes, es muy económico. Una buena computadora y uno puede comenzar el proceso. Aunque en otras partes del mundo virtual sí va a costar mucho, pero esto que utilizamos nosotros, el equipo era bastante económico y eso es una cosa que uno siempre tiene que estar al tanto, que esto se tiene que hacer en forma muy económica. Aquí, Susan, tengo una pregunta en cuanto a la seguridad digital y cuáles son los siguientes pasos y cómo garantizar la seguridad por la oscuridad o por el anonimato. ¿Cómo incorporar esto no solo a las salas de prensa, sino a los salones de clase? Nosotros estamos viendo distintas formas de integrarlo, por ejemplo, en la Universidad de Columbia. Y el New York Times, tengo que reconocer, contrató a una experta en medidas de seguridad y ella va a llevar la punta. Estamos viendo esto en las organizaciones más grandes, de que haya una persona que se encargue exclusivamente de esto, y es algo que se puede hacer en forma bastante directa, como indicaron los participantes. Si tienen un departamento de tecnología que es capaz de traducir estos mensajes, se puede hacer ahí mismito, y para la formación de los estudiantes para el futuro, tenemos que pensarlo un poquito más, pero creo que debe formar parte de las conversaciones en cuanto al reportaje, cómo almacenar su información, al enseñarle a los estudiantes cómo utilizar las cámaras y cómo manejar todos estos archivos que tienen, o cómo transmitir información como profesor, o entre ellos, es ahí de inmediato que se tiene que introducir la idea de seguridad. Yo creo que muchas de las cosas que estaba comentando se pueden comentar en 90 minutos. Cómo utilizar la autenticación de 2 factores es mucho más sencillo de lo que era antes. Ya teniéndolo en sus dispositivos es bastante fácil de usar y ni se dan cuenta de que lo estamos usando, a menos que alguien invada nuestro sistema. Es algo que se tiene que integrar como parte de los pasos iniciales y eso es clave. Siguiente pregunta es para Jeremy. Viendo la conversación en cuanto a presencia social y cuán interactivo es, hablando de las plataformas digitales, ¿cómo avanzar esta conversación? ¿Dónde podemos incorporar y cómo identificar formas de que los periodistas pueden utilizar estas plataformas para incorporar al público mejor y tener una mejor relación con su público? Creo que eso es una pregunta clave
especialmente si han visto lo que se ha visto como el tráfico no se está llevando hacia Twitter y hay mucha gente que dice, te dije, de los que no querían trabajar en Twitter, vamos a llegar a un momento cuando dejemos de hablar de que se está utilizando Twitter para tratar de impulsar la remisión hacia el portal. Entonces, ¿para qué sirve el Twitter? Estamos viendo, yo creo que en los últimos años, es que Twitter es una herramienta para escuchar, no solo nuestros seguidores, pero también saber de qué están hablando y de ahí sacar nuevas narrativas que tenemos que publicar. Lo que estaba hablando Dan Nicholson en el 2005, hablando con nuestra pública, buscando información del público. Esa interacción de por sí solo es algo que hemos estado siguiendo que no sé si de verdad vale la pena. Y de repente es importante saber que podemos responderle. ¿Cómo utilizar esas relaciones con nuestro público para mejorar el contenido, que la experiencia del usuario sea mejor y de ver cómo el periodista forma parte de un entorno? No somos los que dirigen, somos parte. Y tenemos que verlo en forma más global. Muchas gracias. No los voy a retener más. Así que quiero darle las gracias una vez más a estos investigadores.